Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encantaru, especialmente si son tan fans de las telenovelas turcas y de las parejas IQ superíndice 3 nicas como yo. Prepúrense porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, Can Yaman y un misterioso vendaje. Lo oyeron bien. Parece que nuestro querido Can Yaman ha tenido un pequeño más menos o percance y, como siempre, los fans revolucionados tratando de descifrar lo que realmente pasó superíndice 3. Y por supuesto, la sombra de Demet siempre estuvo presente, asu que vamos a explorar todo esto. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraron las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis de series turcas que los dejaron pensando y en general, mucho contenido divertido y entretenido. Asu que no se lo pierdan, hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. Como ya saben, Can Yaman es conocido por su intensa agenda, sus entrenamientos físicos demandantes y su estilo de vida bastante aventurero. Asu que no es completamente sorprendente escuchar que ha tenido alguna que otra lesión superíndice 3N. Pero lo que realmente ha llamado la atención superíndice 3N de todos es este vendaje que ha aparecido en algunas fotos y vídeos recientes. Las especulaciones han comenzado a volar como mariposas en primavera. Copyright se hizo Can. ¿Es algo serio? ¿Esto afectando su trabajo? Son solo algunas de las preguntas que los fans se haciendo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque como muchos de ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido tema de conversación superíndice 3N. Su química en pantalla en Erkenzikwai fue innegable, y muchos fans todavía más menos han con una reconciliación superíndice 3N en la vida real. Asu que naturalmente cada vez que sucede algo relacionado con uno de ellos, el otro inevitablemente entra en la ecuación superíndice 3N. Algunos fans han comenzado a teorizar que Demet, de alguna manera, podría haber estado involucrada en el cuidado de Can durante este tiempo. Quizás le aconsejó superíndice 3 sobre tratamientos, o incluso, según algunos rumores atrevidos, podría haberle ayudado a vendarse la lesión superíndice 3N. Su copyright que suena un poco descabellado, pero en el mundo de las fanúlticas de las series turcas, todo es posible. Por supuesto, hasta el momento, no hay evidencia concreta que respalde estas teorías. Ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Pero eso no ha impedido que los fans investiguen a fondo cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada foto y cada vídeo en busca de pistas. Entonces, copyright sabemos con certeza. Sabemos que Can Yaman tiene un vendaje. Sabemos que los fans preocupados por su salud. Y sabemos que la sombra de Demet Özdemir siempre presente cuando se trata de Can Yaman. Para tratar de entender mejor la situación superíndice 3N, he estado investigando un poco. He leído foros de fans, he visto vídeos de YouTube y he analizado publicaciones en Instagram. Y lo que he encontrado es una mezcla de preocupación superíndice 3N genuina, esperanza romántica y por supuesto, algo de drama. Algunos fans simplemente preocupados por el bienestar de Can. Quieren saber copyright le pasó superíndice 3, grave es la lesión superíndice 3N y si se recuperando adecuadamente. Estos fans son los razonables y comprensivos, y solo quieren lo mejor para su ídolo. Otros fans, sin embargo, interesados en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can. Ven este vendaje como una oportunidad para que los dos se reconecten y tal vez revivan su romance. Estos fans son los apasionados y optimistas, y convencidos de que Demet y Can destinados a estar juntos. Y luego los fans que disfrutan del drama. Les encanta especular, teorizar y crear historias. Para ellos, este vendaje es solo un nuevo capítulo en la saga interminable de Demet y Can. Estos fans son los creativos y entretenidos, y siempre tienen algo interesante que decir. Independientemente de copyright tipo de fan seas, es innegable que la situación superíndice 3N del vendaje de Can Yaman es intrigante.
Nos hace preguntarnos sobre su salud, su relación superíndice 3N con Demet y el futuro de su carrera. Ahora bien, hablando un poco sobre la posible lesión superíndice 3N de Khan, es importante recordar que con diéresis copyright él es conocido por su dedicación superíndice 3N al trabajo y su disciplina física. Ha protagonizado varias series que han requerido mucho esfuerzo físico, y también copyright N es un con diéresis vido deportista. Asu que es posible que la lesión superíndice 3N sea simplemente el resultado de un entrenamiento intenso o de un accidente menor durante la filmación superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N es posible que la lesión superíndice 3N sea seria de lo que parece. Khan ha estado trabajando muy duro últimamente y es posible que simplemente haya excedido. También copyright N es posible que tu copyright lidiando con algún tipo de problema de salud subyacente que haya contribuido a la lesión superíndice 3N. Sea cual sea la causa, es importante que Khan se tome el tiempo necesario para descansar y recuperarse. No queremos verlo esforzarse demasiado y empeorar la situación superíndice 3N. En cuanto a la posible participación superíndice 3N de Demet en todo esto, es difícil decir con certeza que copyright estuvo sucediendo. Como mencionó copyright antes, no hay evidencia concreta que sugiera que ella ha estado involucrada en el cuidado de Khan. Sin embargo, también copyright N es cierto que los dos han mantenido una relación superíndice 3N cercana a lo largo de los aún más menos os. Han trabajado juntos en varios proyectos, y se sabe que son buenos amigos. Asu que es posible que Demet simplemente se haya puesto en contacto con Khan para ver CU superíndice 3 mo estaba y ofrecerle su apoyo. También copyright N es posible que le haya dado algunos consejos sobre CU superíndice 3 mo tratar la lesión superíndice 3N. Y por supuesto, es posible que los dos hayan estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las CU maras. Al final, solo el tiempo dirá un copyright estuvo sucediendo realmente entre Demet y Khan. Pero una cosa es segura, su relación superíndice 3N siempre será tema de conversación superíndice 3N para los fans de las series turcas. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es enviar nuestros mejores deseos a Khan y esperar que se recupere pronto. También copyright N podemos seguir apoyando a Demet en sus proyectos y esperar que al buen Edua podamos verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Asu que para resumir lo que hemos cubierto hoy, Khan Yaman tiene un vendaje misterioso que ha desatado todo tipo de teorías entre los fans. Su posible lesión superíndice 3N ha reavivado el debate sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir, con algunos fans esperanzados en una reconciliación superíndice 3N y otros simplemente preocupados por su bienestar. La verdad es que solo el tiempo dirá un copyright estuvo sucediendo realmente, pero una cosa es segura, la historia de Khan y Demet sigue siendo cautivadora para muchos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de verlo. Significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet estuvo involucrada en el cuidado de Khan? ¿O creen que es solo una coincidencia? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor copyright le un me gusta y compártanlo con sus amigos. También copyright N, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas cosas emocionantes planeadas para ustedes, Asu que es tu copyright N atentos. Muchas gracias de nuevo por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. *** ampliación 1600 palabras de ***. Pero esperen, que aún hay s. Porque como dije este tema da para mucho. Vamos a profundizar aún s en el misterio del vendaje de Khan Yaman y en la eterna pregunta sobre Demet Özdemir. Para empezar, centrémonos en el vendaje en su. ¿Du superíndice 3 de esto, ubicado exactamente? ¿Es en la mano, el brazo, la pierna? La ubicación superíndice 3N podrá darnos algunas pistas sobre el tipo de actividad que pudo haber causado la lesión superíndice 3N.
Si esto en la mano, podrá ser algo relacionado con el boxeo, un deporte que Khan practica con frecuencia, o quizá es un accidente durante la grabación superíndice 3N de una escena de acción superíndice 3N. Si esto en la pierna, podrá ser una lesión superíndice 3N deportiva, como un esguince o un tiro superíndice 3N muscular. Los detalles importan y los fans observadores ya deben estar analizando cada milímetro de las fotos. Además, copyright tipo de vendaje es. ¿Es un vendaje simple o es un vendaje elaborado que sugiere una lesión superíndice 3N seria? Es un vendaje deportivo que indica que la lesión superíndice 3N es relacionada con la actividad física. ¿O es un vendaje copyright dico, que podrá sugerir que Khan ha consultado a un profesional de la salud? Cada detalle es una pieza del rompecabezas. Y hablando de profesionales de la salud, ¿alguien ha visto a Khan Yaman visitando un copyright dico o un fisioterapeuta recientemente? Los paparazzi pongan manos a la obra. Necesitamos esas fotos para confirmar si Khan es recibiendo tratamiento profesional. Si lo es eso nos dará una idea de la gravedad de la lesión superíndice 3N y del tiempo de recuperación superíndice 3N previsto. Pero volvamos a Demet. La química entre ella y Khan en Erkenci Kwai fue tan palpable que muchos fans se niegan a creer que su relación superíndice 3N se limitó superíndice 3 al plano profesional. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se volvió superíndice 3 borrosa para muchos espectadores. La verdad es que Demet y Khan nunca confirmaron ni negaron rotundamente haber tenido una relación superíndice 3N romántica. Mantuvieron un perfil bajo sobre su vida personal, lo que solo alimentó superíndice 3 a UNMU, SL. As especulaciones. Después copyright S de Erkenci Kwai, ambos siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía. Sin embargo, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, los fans siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Cada vez que se produce un evento que involucra a uno de ellos, el otro inevitablemente se convierte en el centro de atención superíndice 3N. Y este vendaje de Khan no es una excepción superíndice 3N. Podrá ser que Demet se haya puesto en contacto con Khan al enterarse de su lesión superíndice 3N. Podrá ser que le haya ofrecido su apoyo y su amistad. Podrá ser que incluso haya viajado a Italia para verlo en secreto. Todo es posible en el mundo de las teorías de fans. Por supuesto, también copyright N es importante recordar que Demet estuvo casada. Contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koa en 2022, en una ceremonia que fue seguida de cerca por los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Asu que aunque la idea de una reconciliación superíndice 3N con Khan sea atractiva para muchos fans, es importante tener en cuenta la realidad de su situación superíndice 3N actual. Pero como dije antes, en el mundo de las fanúlticas de las series turcas, todo es posible. Y la esperanza nunca muere. Los fans seguirán analizando cada pista, cada rumor y cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de más menos sales que indiquen una posible reconciliación superíndice 3N. Ahora, volviendo a Khan, es importante recordar que con diéresis copyright, él es una persona muy activa y aventurera. Le encanta practicar deportes, viajar y explorar nuevos lugares. Asu que es comprensible que de vez en cuando sufra alguna lesión superíndice 3N menor. Sin embargo, también copyright N es importante que Khan se cuide y que no se exceda. Ha estado trabajando muy duro últimamente y es posible que necesite tomarse un tiempo para descansar y recuperarse. Sus fans lo queremos sano y feliz, y eso es lo importante. Y hablando de fans, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a todos los que estén viendo este vídeo. Por favor, recuerden que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones. Es importante respetar su privacidad y no acosarlos con preguntas o especulaciones. Todos tenemos derecho a nuestra vida personal, y las celebridades no son una excepción superíndice 3N. Asu que por favor, seamos respetuosos y comprensivos. Apoyemos a Khan y a Demet en sus proyectos profesionales, pero también copyright N respetemos su vida privada. Y ahora, para terminar, quiero volver a preguntarles su opinión superíndice 3N sobre todo esto.
Q Copyright creen que le paso superíndice 3 a Khan. ¿Creen que Demet estuvo involucrada de alguna manera? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor do copyright le un me gusta y compártanlo con sus amigos. También copyright N, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas cosas emocionantes planeadas para ustedes, asu que es tu copyright N atentos. Ah, y una última cosa. He estado pensando en hacer un vídeo sobre las mejores series turcas de todos los tiempos. ¿Les gustaría ver un vídeo asu? Dejen sus comentarios abajo y díganme Q copyright les parece la idea. Muchas gracias de nuevo por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la calma y sigan amando las telenovelas turcas. Besos a todos. Y a Khan, que te mejores pronto. Y a Demet te mandamos un abrazo. Hasta la superíndice 3 Sima.